con una cobertura de 15-20% nunca se va a llegar a la universalidad. ¿No es cierto? Por más que propongamos que el Estado intervenga, que todo el mundo intervenga, si esos niveles de cobertura no llegan, ¿no? Estamos mal. Y no llegan no porque la gente no trabaje, y en muchos casos no porque no aporte. No llegan porque la gente trabaja, y ustedes saben que trabaja en la informalidad, ustedes saben que se trabaja en condiciones de precariedad y nunca hay pago de pensión. En otros casos, ¿no? Se trabaja de manera independiente y nadie se preocupa para el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un aspecto también central de la lucha. Son algo así como prerequisitos para plantearse un nuevo planteamiento, ¿no? Y el tercero es el que han señalado acá los compañeros, el tema del salario, ¿no es cierto? Con los salarios que hay, las pensiones siempre serán magras, ¿no? Entonces, esas son tres cosas que uno tiene que pelear, ¿no es cierto?, paralelo a una reforma del sistema de pensiones, ¿no? Aparte, obviamente, de lo que llamamos la lucha ideológica para enfrentar, pues, las otras propuestas que van a venir, pues, ¿no es cierto? El ejemplo, por ejemplo, de lo de Chile, 2 años resistiendo la parte no contributiva, ¿no? Bien disfrazada, ¿no? Se va a crear una cultura de, ¿cómo dijiste? De no aporte, ¿no? Bien disfrazadita, ¿no es cierto? Cuando en realidad estaban defendiendo el bolsillo. Es decir, hacen creer a la gente, ¿no es cierto?, que su interés personal es el interés de todo el mundo. En realidad eso es lo que se llama hegemonía, compañero, cuando uno hace creer al resto que su interés es el interés de todos, ¿no es cierto? Entonces, ya, esas son las cosas, pues, que hay que pelear como prerequisito, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿en qué consistía esta propuesta? ¿No? Había un primer pilar, ¿no?, que estaba compuesto de 2 partes, de uno que se llamaba el pilar no contributivo, ¿no?, y otro que era uno contributivo obligatorio, ¿no? El no contributivo efectivamente abarcaba a las personas con más de 65 años. Ese es lo que señala la propuesta, ¿no? Y para ello se planteaba que de las planillas deberían de todas maneras descontarse un porcentaje más o menos de 1%, ¿no es cierto?, que hiciera un fondo, y también, como ha sucedido en los países que se han mencionado acá, el Estado tiene que dar un aporte, ¿no?, para eso. Nosotros hicimos algunos cálculos hace algún tiempo después de esta propuesta, y en realidad, si efectivamente se comenzara gradualmente, ¿no?, digamos, no de las personas de 65 años, sino, digamos, de 70 años, no crean ustedes que es una gran cantidad la que el Estado tendría que poner, ¿no? Y más todavía, si nosotros comparamos, por ejemplo, acá en el Perú se le pide al Estado plata para muchas cosas, ¿no? Y a veces uno ni cuenta se da, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en qué consisten los planes de competitividad que elaboran los empresarios, casi todos son exoneraciones de esto, exoneraciones de aquello, exoneración acá, que se me construya tal cosa. Una forma de pedirle plata al Estado, ¿no es cierto? Lo último, ¿no es cierto? La bajada de aranceles, que está calculada en 3.000 millones de soles, ¿no? Entonces, que el Estado aporte, ¿no es cierto?, en una primera instancia, digamos, para una pensión que puede ser fijada en más o menos 50 u 80 dólares, ¿no?, para una persona mayor de 70 años, en realidad no es o no sale finalmente una cantidad muy grande, porque ahorita no, ojalá la traigan, me mandó a pedir la hoja de cálculo, pero en realidad si ustedes ven la pirámide, ¿no es cierto?, de las edades, ¿no?, ya las personas, mientras mayor edad hay menos personas, ¿no es cierto? Pero además hay que descontar de esas personas las que ya tienen pensión, porque hay personas que ya tienen su pensión. Hay que descontar de esas personas aquellos que tienen renta, por ejemplo, gente que tiene 2, 3 casas, ¿no?, y que tiene algún tipo de ingreso, ¿no? Y hay que calcular efectivamente las personas que están en pobreza y que no tienen ningún tipo de ingreso, ¿no?, por las razones que ya se han señalado acá. Entonces, ese sería el primer punto a plantear, ¿no? Y obviamente que también dentro de este tipo de pensiones, ojo, compañeros, hay gente que no alcanza a jubilación porque, por ejemplo, solamente cotizó 8 años,
¿no? Y ya no te alcanza pues, para que te calculen cotización, ¿no? Pero eso también ha sido un aporte de la gente que ahora es anciana y que no tiene ingresos. Y dentro de ese mismo pilar estaba también la parte contributiva obligatoria. O sea, la primera es no contributiva, la segunda es no contributiva, que recoge la necesidad de que el empleador, ¿no es cierto?, aporte también, ¿no? Aporte al sistema. Un 5.5% y 2.75% del trabajo, es decir, un 8% de los salarios o de los ingresos reportados. Un 8.25 era el cálculo exacto que se hizo en la investigación, ¿no? Y eso suponía que podía recuperar a la hora de la jubilación más o menos un 35% de lo que era tu salario original, ¿no? Además de eso, en los 240 meses últimos, después de los 240 meses se calculaba hasta más o menos 15 años un porcentaje mayor por cada 12 meses de cotización adicional que había sobre el mínimo. Y todo esto más o menos alcanza algo así como el 50%, ¿no? de lo que debería ser la recuperación del salario, pero eso sí fijaba también una pensión mínima. O sea, todos deberían tener una pensión mínima, ¿no es cierto? Y el tope más alto ya se calculaba sobre las posibilidades de aporte que había tenido. El segundo pilar también era contributivo, ¿no? Podía ser también voluntario, pero estaba más que nada concebido a trabajadores independientes, ¿no? Para que escogieran la forma como querían contribuir, ¿no? Y que obviamente tenía que estudiarse algunas formas también de participación ahí, ¿no? Y allí el empleador también debe, el que activaba como trabajador independiente tiene un empleador, y ese empleador en todos los casos debería también buscarse que aporte, ¿no? Y que aportara un 3.5% y un 1.5% el trabajador. Y el tercer pilar era el pilar que era voluntario, ¿no? Y al cual podría cualquier trabajador o cualquier independiente acceder, ¿no es cierto?, buscando que aumentara sus pensiones, ¿no? Vale decir entonces que en la propuesta que hace la CGTP los sistemas no son excluyentes, ¿no?, como en este caso, ¿no? No son alternativos, o escoges o escoges el otro, ¿no? Sino que los sistemas serían básicamente una cuestión en la cual uno puede ir complementando o buscando, si quiere, subir su pensión un poco más, ¿no? Ahora, ustedes saben que nunca una pensión ha sido igual a lo que uno recibía al final, salvo en los casos de la 25.530, ¿no es cierto? La 20.530, ¿no es cierto? Entonces, casi todas las pensiones están calculadas básicamente sobre una base de un 70% de su último sueldo, y es lo que se persigue alcanzar. Termino diciéndoles que este es un trabajo, efectivamente, como os he dicho acá, por hacer, ¿no? Porque hay que definir, ¿no?, qué tipo de institución van a tener. Creo que la idea acá es que esa institución sea un organismo independiente, ¿no? Autónomo, mejor, no independiente, sino autónomo, en donde participen los que tienen que participar. El Estado, en su calidad de empleador, ¿no es cierto?, puede nombrar representantes, las empresas, los trabajadores, pero hay que definir también un sistema de competencias y de cómo se orienta el trabajo. Pero la otra parte, que es la parte en la que efectivamente deberíamos trabajar un poco más, es la parte de, digamos, las revisiones actuariales, ¿no? Porque hay que hacer cálculos que sean precisos, ¿no? Uno, efectivamente, grosso modo, puede discutir las cosas frente a otras propuestas que están también grosso modo, ¿no? Pero lo real es que para este caso uno tiene que tener los datos precisos,